Bienvenidos a Misterios en la Intimidad. Los fenómenos de poltergeist, una palabra de origen alemán que significa algo así como espíritu burlón, son mucho más frecuentes de lo que la mayoría de la gente piensa. Son fenómenos extraños, sorprendentes y en muchas ocasiones terroríficos. En muchas ocasiones conturban la paz de una familia y acaban convirtiéndose en un foco de angustia. No es nada divertido, pues, observar cómo las puertas de los armarios se abren y se cierran, cómo los objetos se mueven, cómo las cosas desaparecen para volver a aparecer. Hay todo tipo de fenómenos asociados a estas manifestaciones. Para algunos, para los más racionales, son fenómenos producidos por la mente, inconscientemente por la mente de algunos de los que viven en la casa. Esa es una hipótesis que se mantuvo durante bastantes años, tuvo éxito y prendió entre los investigadores, pero luego la experiencia ha ido demostrando que esa explicación resulta demasiado simplista. Hay otros investigadores en la actualidad que piensan que esa psicorragia, esa especie de explosión violenta de energía psíquica incontrolada, no es la explicación, o no, por lo menos no lo es siempre. Y vinculan estos fenómenos cada vez con más frecuencia a lo trascendente, pensando que algún tipo de entidad, muchas veces estos fenómenos se asocian a la desaparición de alguna persona de las que vivían en la casa, pensando, insisto, en que este tipo de fenómenos estarían provocados desde otro plano distinto a esta realidad inmediata que vivimos y que en todo caso algún miembro del canal para que ese tipo de energías se manifestaran. Vamos a hablar de ello, pero vamos a hacerlo centrándonos en un caso concreto, un caso que tuvo, bastante popularidad aquí en Madrid, porque no en vano es uno de los pocos casos de poltergeist en los que los propios agentes del orden público, la propia policía, que fue llamada ante la contundencia y lo espectacular de aquellos fenómenos, los propios agentes fueron testigos, y así lo dejaron o lo hicieron constar en su informe, y fueron testigos de fenómenos inexplicables también. El caso está rodeado de una serie de circunstancias lamentables, dramáticas, que afortunadamente ya han pasado en parte. Pero vamos a hablar de todo ello después de que ustedes tengan la oportunidad de ver un reportaje que el equipo del Canal 28 realizó en esa casa, y después hablaremos con los protagonistas. Vamos a ver ese reportaje y luego seguiremos charlando sobre el tema. Rara vez un fenómeno poltergeist ha causado tanta expectación como el acaecido hace 4 años en una humilde casa de la madrileña Villa de Vallecas. Un suceso que aterrorizó a inquilinos, periodistas, investigadores y policías. En el número 8 de la calle Luis Marín reside la familia Gutiérrez Lázaro. Con el paso de los años han vivido situaciones difíciles de olvidar. Enigmáticos sucesos que, aunque con menor intensidad, les siguen haciendo compañía como unos visitantes a los que nadie ha invitado. Y allí nos dirigimos para conocer el pasado, para vivir el presente y para intentar descubrir el futuro. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de que ocurría algo extraño en la casa, de que se estaba manifestando algo? Bueno, mi hija hizo la tabla Ouija en el colegio. Llegó una maestra, la señorita Loli, y entonces cogió, al abrir la puerta, los vio a todos los chavales que estaban haciendo la tabla, y tenían un vaso de humo, ya lleno de humo, cuando entró ella. Y cogió la tabla y la rompió la señorita. Y entonces el vaso explotó. Y el humo se la metió a mi hija dentro. Y desde entonces hacía unas cosas muy raras, muy extrañas. Se quedaba como de 10 a 15 minutos aproximadamente y como en otra dimensión. O sea, no se daba cuenta de nada, nada más que se reía. Y bueno, pues yo la preguntaba, la daba en la cara para que volviera en sí. Nada, ya la tenía que dejar por imposible porque nada de nada. Y bueno, pues la llevé a neurología y me dijeron que, bueno, pues no, que la niña estaba normal, que no le pasaba nada de nada. Pero bueno, pues ella continuaba con sus cosas, o sea, sus cosas, que luego no se daba cuenta, ella la pasaba eso y no se daba cuenta de nada, nada más que dice, en una ocasión me dijo que había visto porque yo le pregunté que si ella hablaba con alguien cuando pasaba eso, o si veía algo, y me dijo que sí, que había visto un pasillo muy largo, con mucho humo, y que había personas, pero no se las veía la cara, hechas en un corro, y la llamaban. Y a los
5 o 6 meses fue cuando murió ella, de pasarla todo esto. Es una muerte muy mala que tuvo, porque, bueno, la cuestión es que estuvo en el parque con el novio, estuvieron cenando los dos, él se fue a las 11 o por ahí, 11 y algo, y ella dijo, mamá, dice, me acuesto. Y a las 11:30 se sentó encima de la cama, como si fuese un ataque. Pero no era ataque, porque ella, ella sentía algo, porque ella se echaba la mano nada más que a la cabeza, echaba espuma por la boca. Y le preguntaba al padre que qué le pasaba, que nos dijera algo, y se echaba mano a la cabeza. Esto fue como una media hora, hasta que vino la doctora. Y luego ya se me quedó en coma. Y cuando ingresó en el hospital, pues nada, murió enseguida. Y a partir de ese momento empezaron a producirse los primeros fenómenos. Sí, ¿Qué tipo de fenómenos se produjeron? Bueno, pues nosotros sentíamos cosas, ruidos, sentíamos que abrían las puertas, luego sentíamos mucho frío al lado de nosotros. La Marianela, que se ha ido hace un ratito, pues ha visto la sombra negra, y Querubina también ha visto la sombra en su habitación, que toda la noche entraba, después de ya al ratito de acostarse, entraba y era una sombra larga, negra, y se agachaba y se tumbaba en el suelo. Y una noche empezaron ya, claro, hartas de verlo, empezaron a decir, mamá, ven, que está aquí. Fui y en el sitio donde me dijeron ellas, tocabas el suelo y era como hielo. Bueno, pues claro, luego me empezaron a contar que iban a encender la luz y la lámpara se movía para un lado y para otro. Muchas veces me llamaba por atrás, empezaban, mamá, pero me han dicho que no haga caso a eso de que me diga mamá, porque no puede ser mi hija, puede ser otra persona. Todo parecía indicar que la muerte de la joven Estefanía Gutiérrez había sido el desencadenante de unos fenómenos que se estaban cebando con esta humilde familia. Hasta tal punto la situación se hizo insostenible que en la madrugada del 19 de noviembre de 1992, el padre de familia, Máximo Gutiérrez, asustado, decidió llamar a la comisaría de Vallecas para avisar de lo que allí se estaba produciendo. Máximo, el 19 de noviembre del año 92 se llega a tal límite de angustia que llegan ustedes a llamar a la policía. A llamar a la policía, porque es que aquí no hay quien parara. Y yo me puse al teléfono, llamé y la policía que no se lo creía. Tuvo que ponerse mi mujer, luego mi hijo, porque es que aquí nadie había quien parara. Todo moviéndose, todo a la minicadena de chicos, poniéndose todo. Se ponía de ruidos por todos lados. Pero no Dios que durmiera. Finalmente los policías llegan a esta casa. Sí, llegaron la policía, entraron, 2 se quedaron allí con mi mujer y el inspector de la policía se vino aquí conmigo y un sacerdote que venía con ellos. Lo trajeron de ellos, claro. Pero nos venimos aquí y allí se abrió la puerta del armario. Y se abrió solita la puerta de arriba y se cerró. Por cierto, un policía fue a sacar la pistola para pegar un tiro al mueble. Sí, porque es que fue, bueno, que se quedaron alucinados porque no era normal de que estuviéramos hablando sin el mueble, sin tener nada de nada, que lo estuvieron viendo los policías, se abra una puerta así sin... Y aquí estábamos sentados a oscuras. Y estando sentados a oscuras, al rato estar sentados hablando, sentimos como si tiraran una piedra en la terraza. Salimos y no vimos nada. La experiencia fue tan traumatizante para los 3 policías y el inspector jefe allí presentes que efectivamente se redactó un informe convirtiendo así este suceso en un caso único, ya que existe un documento oficial donde se admite la manifestación de fenómenos extraños y misteriosos en el interior de la casa. De dicho documento rescatamos los párrafos más impactantes. A las 2:40 horas por el canal 7 de H50 llama el Z2 y manifiesta que, una vez que se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron observar como una puerta de un armario perfectamente cerrado, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural.
En el recorrido que hicieron por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera a que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo, que según manifiesta uno de los hijos, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. Hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Los investigadores que se han acercado al lugar están convencidos de que aquellas paredes encierran algo misterioso, incomprensible, algo que en ocasiones ha llegado a agredir a la familia. Estábamos aquí en el salón hablando, y teníamos anteriormente una mesa redonda, y estaba puesta yo así, y mi hijo ahí enfrente, cuando estaba mirándole, y de refilón vi que venía algo hacia su cabeza. Y le dije, Ricardo, y bajó mi hijo la cabeza, y era un vaso que venía, lo que no sé de qué dirección, venía a darle a la cabeza a él. Estaba acostado y, no sé, parecía que me estaba dando a mí el corazón de que algo iba a suceder esa noche. Y le dije a mis hijas, digo, mirad a Maximiliano, digo, a ver si estaba bien arropado, porque todas las noches los miro a ver si están bien arropados. Y fuimos y tenía la tijera encima de la almohada, con la punta, como así puesto en la cabeza, como para clavársela. Y los fenómenos continuaban produciéndose, sombras, golpes, agresiones, que ahora se veían empequeñecidos ante la manifestación de un nuevo y macabro suceso. Era el día 1 de noviembre, el día de los difuntos, a las 7 de la mañana. Me fui a levantar para mirar a ver qué día hacía. Y resulta que, bueno, pues lo primero que hice, abrí la puerta de aquí del salón. La foto estaba encima del radiador grande que tengo aquí en el salón. Fui a mirar la foto de mi hija. Cuando vi que la foto no estaba, y lo primero, pues claro, me asombré muchísimo. Empecé a chillar, que la foto de mi hija no estaba. Cuando miro hacia el suelo, estaba boca abajo, así boca abajo, y quemada. La fui a levantar y estaba toda quemada. No ardió nada. Tengo un tapiz que podía haber ardido, o las flores que tenía al lado, por ejemplo, con 2 jarroncitos, podía haber salido a arder, o el suelo al caer también, porque sin tasol podía haber salido a arder. No ardió nada, nada, nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el suelo no había ardido? Lo cierto es que los fenómenos no solo afectaban a los Gutiérrez Lázaro. Un ejemplo claro de ello era el novio de una de las hijas de Concepción y Máximo. Estaba aquí echado durmiendo, era sobre la 1 o las 2 de la mañana aproximadamente, y noté como si algo estuviese subido en mis pies. Yo me asomé para ver qué era, pero no veía nada, y de repente encendí la luz y vi una cosa que saltaba hacia la pared. Es una altura de 1,65 m aproximadamente, y todo negro, un color negro muy fuerte. O sea, fue eso así, y así muchas veces cuando estaba durmiendo pues he oído así como murmullos y eso, como si me hablasen, así, pero no le he hecho mucho caso, porque esas cosas no... Contra más miedo se demuestre, pues es peor. Una sombra que se venía manifestando desde años atrás, tal y como Marianela Gutiérrez nos comentaba. Pues estaban las camas así de otra manera, y entonces teníamos 2 camas, una donde dormía mi hermana y otra yo, y mi hermana y yo teníamos miedo y dormíamos hacia la pared. Entonces habíamos apagado la luz, recién apagada la luz, y vimos como una sombra entraba por la puerta y cogía una muñeca y la tiraba. Entonces dije yo a mi hermana, vuélvete, que alguien ha cogido la muñeca y la ha tirado. Y cogió, mi hermana se volvió, y fue mi hermana a encender la luz, y les tiraban de la lámpara, y no, luego estuvimos buscando el chisme y no lo encontrábamos. Entonces empezamos a gritar a mi madre que viniese, porque, que habíamos visto una sombra. Vino mi madre y encendió la luz, la sombra se fue, no sé por dónde, porque no la vimos, y vimos el muñeco sí estaba tirado en el suelo, pero, la sombra ya se había ido. Antes de morir, la joven Estefanía decía oír voces que la llamaban desde el cuarto de baño que hay en su habitación. En ese lugar se han grabado espeluznantes psicofonías, y muchos expertos han afirmado que se trata de una puerta de entrada para que eso, sea lo que sea, acceda a la vivienda. Este es el cuarto de baño, que todos que han venido, investigadores, han dicho que este es la salida y la entrada de lo que hay aquí. Yo le he tenido anulado mucho tiempo. Lo que pasa es que últimamente me dijeron que le abriera para que, bueno, pues lo que hay aquí no se estimule más. Y bueno, de principio parece que va dando bien un buen remedio.
voces, vienen en la psicofonía voces de hombre. Hay a veces que salía también de chica, pero más de hombre. Y con insultos, amenazas. Bueno, pues eso hasta hace 2 años. Lo que pasa es que no hemos puesto más psicofonías hasta ahora. Y no sabemos lo que eso, pero sí, todas las psicofonías han salido bien. Hablan con una voz muy extraña, muy extraña. Entonces, es muy difícil reconocer la voz. Una señora que vino, por ejemplo, a rezar y eso, esa señora, pusimos una psicofonía y salía que se fuese, que aquí no quería nadie. Y a una chiquita que estaba embarazada, que le han pasado también casos como estos, estaba aquí también, y bueno, pues la decía también que se fuese porque se iba a meter en el feto, iba a matarlo. Y luego nos insultaba, nos decía palabras que no eran muy normales en fenómenos como esas cosas. Sí, esto es una puerta que es la entrada y salida de eso, de lo que hay aquí. Lo que, claro, al decirme eso, me han dicho casi todos los que han venido, que lo dejase abierto y con mucha claridad, para que esto no fuese a más. Pero no sé, yo ya la verdad, no sé qué es lo que decirte, porque no lo oímos como antes, no, más flojo. Y no sé, desde que le tengo abierto, no sé si puede ser eso también. No sé, tengo una corazonada que esto acaba. Sí, porque nosotros ahora somos los más fuertes que ellos. Porque yo, aunque no te voy a decir que lo vaya a ver, porque no creo. Porque si lo veo me da un infarto. Te digo sinceramente lo que siento. Pero oírlo, aunque lo oiga, no me importa. No me importa, porque tantas veces me ha llamado mamá, no sé si será mi hija, o otra persona que se hace pasar por mi hija. O le he oído respirar, que ya eso, paso de ello. Es que paso, incluso lo oigo y ya paso. Y yo sé que esto acaba, porque nos estamos haciendo fuertes. En estos últimos años, la familia Gutiérrez Lázaro se ha tenido que enfrentar a recuerdos, a burlas y sonrisas de los más despiadados, y a un misterio que día a día convive junto a ellos. No saben cuándo acabará este calvario, pero son conscientes de que ahora nada les puede hacer daño. Su gran unidad familiar hace que sean más fuertes que nunca, que se enfrenten abiertamente a un fenómeno que, por suerte o por desgracia, se ha convertido en todo un enigma pendiente de solución. Bueno, un caso ya clásico dentro de los fenómenos extraordinarios que suceden en Madrid, que suceden con relativa frecuencia. En esta ocasión, como ustedes han podido ver en el reportaje, se dieron todos los elementos, bueno, pues de una película de terror. Hubiera querido Spielberg un argumento así para alguna de sus películas. Por eso les comentaba en la introducción que, bueno, que este tipo de fenómenos no solamente son intrigantes, inquietantes desde un punto de vista paranormal o atractivos para los investigadores. Son auténticos dramas en muchas ocasiones porque rompen la armonía, como en este caso de una muy agradable familia que vivía tranquilamente hasta que la ouija, la tan traída y llevada ouija, el juego del vaso, como algunos lo definen, afortunadamente siempre así, pero aquello pareció ser el detonante. El padre y la madre de esa casa, el matrimonio, tiene o ha tenido la amabilidad de venir como en otras ocasiones, siempre están dispuestos a colaborar, cosa que es de agradecer porque en muchas ocasiones los protagonistas o testigos directos de este tipo de sucesos no se prestan mucho a colaborar por diferentes razones que los investigadores siempre respetamos. Pero en esta ocasión ya hemos, en otros momentos hemos hecho referencia a este caso en los medios de comunicación y como siempre ellos están dispuestos a colaborar y además, como han visto, ya lo hacen muy bien porque Concepción, hola, Concepción pues hace una síntesis muy precisa, muy concreta del caso, lo cuenta muy bien
Y asombra un poco la tranquilidad con la que, después de todo lo que han pasado, pues con la que usted cuenta esos hechos dramáticos, ¿no? ¿Se acostumbra uno al final o Sí, qué? se acostumbra, exactamente, se acostumbra uno a todo ya. Porque es que son tantísimos años lo que hemos estado con ello, pasándolo día a día, día y noche. Es un calvario muy malo, que no, vamos, que no se lo doy al peor que quieran en la vida, eso no se lo doy. Porque es que eso es pasarlo muy mal, muy mal, muy mal, mal. Bueno, yo ya llegar a un límite que tuve que decir que o se cortaba todo eso o me tiraba por el balcón porque yo ya no podía más. Era un estado de nervios que no. Bueno, por cierto, me han tenido que operar de la cabeza del trigémino por lo mismo, por todo lo que hemos pasado. Esa enfermedad me vino y me han tenido que operar 2 veces y bueno, lo hemos pasado un profesor muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ahora hablaremos de ello. Máximo, usted es el padre de familia, Señor. el responsable de la casa, el que tiene que proteger a... Y bueno, ¿qué hace uno en esas circunstancias frente a algo que no se puede controlar Y que no se puede ver. y que no se Porque puede ver? todavía si se pudiera ver, se podría hacer algo, pero es que no se puede ver tampoco. ¿Para qué va a hacer uno? Para apoyar todo lo que se pueda a la familia y tratar de que no tengan miedo, quitarlos el miedo. Y yo no estaba un poco más o menos que ellos, Claro. porque yo he sido una persona quizás de las más incrédulas que pueda haber en el mundo. Yo nunca he creído en estas cosas, pero para eso hay que pasarlo. Bueno, ¿Qué te pasa a ti? Si no, luego seguiremos con detalles. Iker, que bueno, no ya un colaborador, es un miembro de este programa, un miembro activo, que como Lorenzo pues empiezan a ser los reporteros de misterios en la intimidad. Tú el caso ya lo conoces desde hace muchos años. ¿Qué se siente al entrar en una casa en la que han sucedido tantas cosas? ¿Pesa la leyenda, pesan esos acontecimientos? ¿Uno siente algo más que curiosidad, un cierto sobrecogimiento, o es un lugar como otro cualquiera? Hombre, un lugar como otro cualquiera imposible. Sobre todo en este caso, Fernando, sí que pesa la leyenda, sabiendo que es quizá el único informe oficial en el que la policía, gente de la Policía Nacional, totalmente escéptica, imagino, ha asegurado en un informe que han pasado cosas extrañísimas dentro de ese lugar. Lógicamente, unos reporteros van allí, no voy a decir con cierto miedo, pero sí con cierta expectación, ¿no? Y siempre son lugares donde, y tú lo sabes bien, nunca se sabe si va a ocurrir algo. Por lo general no ocurre delante de quien va a investigarlo, pero en el ambiente se nota algo. Podríamos contar varias anécdotas, ¿verdad?, que nos pasaron. A nuestra Luego, cámara Maite, por ejemplo, le pasaron algunas cosas muy curiosas. Déjaselo que lo cuente a Lorenzo, mientras las cámaras también le recogen. Pues mira, lo que le pasó a nuestra cámara Maite fue una cosa tan sencilla como que Concepción 1 minuto antes nos avisó de que, que intentáramos grabar con la cámara el cuarto de baño, que supuestamente es la puerta, ¿no?, como hemos dicho en el reportaje, la puerta de acceso de lo que sea hacia la vivienda, ¿no? Y cuando le comentamos a Concepción que íbamos a grabar el cuarto de baño, nos dijo, no os preocupéis porque no os va a dejar. Y efectivamente, tal y como nos lo dijo, no pasaron ni 5 segundos cuando la batería de la cámara hizo... bajó totalmente, cuando estaba cargándose, estaba totalmente cargada. Y sin embargo, pues bajó completamente, quedó descargada y sin ninguna explicación ante la cara de Maite, de Mame, nuestra productora también que venía, Iker y yo que estábamos, pues imagínate, diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque después de todo, aquí podemos salir en cualquier momento todos, esto es una tertulia, una conversación y no es una entrevista, así que cuando quieran se intervienen. Ahora ya está la casa limpia, por decirlo así, Sí, de la por supuesto, presencia sí. de ese tipo de entidades, o pasa de vez en cuando algo. Están pasando cositas, pero ya pequeñas, porque nos reímos de las cosas que nos pasan ya, las cogemos como si fuera un chiste. Porque es que no nos queremos amargar más la vida. Porque los niños, pues yo los veía ya que iban mal en el colegio, mucho nerviosismo en la casa, no nos podíamos quedar solos. Ya sí, yo ya me quedo sola, divinamente, más luego por la noche yo no me podía levantar por solamente miedo de que, claro, había momentos que lo oía y entonces yo levantarme, yo sola no me levantaba de la cama. Era un nerviosismo y el miedo, porque eso es como la película de Paul Pérez, exactamente lo mismo.
Era espantoso, espantoso. Pero ¿piensan ustedes eso, que la mejor actitud que se puede tomar en un caso como este es no dejarse llevar por el miedo, no rendirse, sino por supuesto. de alguna manera presentar cara, hacer frente? Presentar la cara y hacer frente, o así como te eches para atrás, lo que hay se apodera de ti. A nosotros nos han dicho que es que eso, si ves que tienes miedo, ellos cogen más fuerza. Claro, a verte a ti que tienes miedo, pues coger más fuerza y te hace todas las ciencias que te hace. No son solamente cosas dramáticas o que pueden asustar o inquietar, sino también, por lo que yo veía en el reportaje y por lo que hemos hablado otras veces, había hechos de ese vaso lanzado por el aire, la tijera, el palo del cepillo. El cepillo ¿Ha llegado a haber lesiones? ¿Alguien ha recibido un golpe por esos objetos o no daban? No, tan solamente a una amiga que tenemos, unos amigos que tenemos, fue la mujer. Ella a casa iba por el pasillo y le cogió una pinza y se le tiró la pierna, pero lesión no le hizo. Le dio la pierna, pero no hizo. Con una pinza esta de la ropa. Es la única vez que ha acertado darle a una persona. Y están convencidos, parece claro, la relación de esos fenómenos con aquella sesión de Ouija que realizó Estefanía hasta ese momento no había pasado nunca nada. No, nada, en absoluto. La pasó, o sea, mi hija, cuando hizo la tabla Ouija, bueno, pero pues a lo que estaba explicando en el reportaje, ya se quedaba ella, pues eso, como si no existiese. Cuando volvía en sí, yo la pregunté, muchas veces le he preguntado, bueno, hija, ¿qué es lo que has visto? ¿Ves algo? ¿Hablas con alguien? ¿Tu mente cómo está? No, dice nada más que veía un pasillo muy largo, y así con mucha niebla, y que al fondo veía como sombras, pero que la llamaban. Que es lo único que veía. Y bueno, pues yo la verdad he sido como mi marido, nunca he creído, la verdad, profesor, en nada de esto, porque me ha gustado estudiarlo, pero no creerlo, porque no me ha sucedido. Y porque Estefanía no lo haría sola. Lo hizo con unos compañeros. ¿Y a los compañeros les pasó algo? No, los compañeros empezaron a moverse los armarios que tenían allí para los libros. Empezaron a moverse y las persianas a cerrarse y a abrirse. Y a un compañero con una especie de una bota, dicen que se le señaló aquí en el estómago que le pegó una patada, pero que creen que era especie de una bota porque zapatos no tenía. Y bueno, pues estos compañeros, cuando me lo estuvieron explicando, le dije que por favor hablaran con nosotros por televisión y eso, y no nos han negado totalmente, por cuestiones que yo ya no eso. Y la chiquilla Estefanía, hasta que pasó eso, era una muchacha sana y normal. Muy normal, estupenda. Iba a Majadahonda a trabajar y todo. Una chica maravillosa, se me ha criado divinamente y todo, majísima. Y bueno, pues le digo y ¿cuál fue el diagnóstico al final de su muerte? Muerte por asfixia pulmonar, muerte sospechosa. ¿Muerte sospechosa? Sí. Asfixia pulmonar, muerte sospechosa, ¿pero de qué? Porque es que nadie nos ha aclarado de qué. Más que muerte sospechosa te pones forense. Pero nada más. Yo he querido hacer investigaciones sobre ello y no nos han dado nada. Soluciones. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Es que lo suyo que te pongan muerte sospechosa, un forense te explique por lo menos algo. ¿De qué? ¿Muerte sospechosa? ¿De qué? La hicieron un análisis de sangre después de muerta y bueno, pues no tenía, más mi hija ni bebía, ni se drogaba, ni nada de nada, y no tenía nada. Y no había ninguna señales de violencia. No, en como absoluto. Si esa entidad le hubiera agredido. Nada, lo hubiese puesto en el parte. Como la violencia o eso, nada. No tenía violencia. Los compañeros vieron el parte, me parece que se lo enseñé y no pone nada. Ya. Y bueno, al parecer el responsable, o el aparente responsable de los fenómenos, se dejaba ver que sería esa sombra, ¿no? Una sombra. Nada más. Es lo único que sabía. Yo estaré acostado en la cama, recién acostado, y pones a mi lado una sombra, que es cuando empecé a creer. Porque me estaba pasando y no estaba quieto. Era una sombra, pero no era algo pegado a la pared. No, una sombra pegada a mi cama. O sea, la pared aquí, mi cama aquí,
y la sombra pegada a mi cama. Mi hija antes de- Justamente encima de mi Una sombra porque era una forma oscura. Sí, una forma oscura, igual si fuera la sombra de una persona. Se apreciaba sea, la la silueta, silueta, igual que una persona. pero ningún detalle, no Pero había detalle ojos, por ninguno, ejemplo. nada. Mi hija antes de morir la veía. Lo que pasa es que no le hacíamos caso. Y como la daba esas cosas, pues ya no le hacíamos caso. Mi hija antes de morir, en el cuarto de baño pequeño, en este que ha sido, o sea, que nos han dicho que es la entrada y la salida, ahí resulta que mi hija una noche estuvo planchando una camisa de ella cuando, no sé si se la olvidaría o no se la olvidaría sacar la plancha, eso ya no lo sé. La cuestión es que me llamó y empezó a chillar. Mamá, corre, ven, que la plancha se ha encendido, se ha puesto sola y se ha encendido. Bueno, pues fuimos, la plancha estaba fría, porque una plancha cuando se enciende se calienta. Bueno, no, la plancha estaba fría y encendida. Bueno, pues dice, y ahora mamá, dice, se ha metido lo que sea en el cuarto de baño, dice, y me está llamando. Y está encima del lavabo y me está llamando. Y bueno, pues en ese momento que fuimos a entrar, se cerró la puerta. Cerró la puerta. Y yo no me tengo muy fuerte, pero tampoco muy flojo. Por más que intenté abrirla, no había medios. Que de ninguna manera. Y ya me cansé, digo, quitaros de ahí. Y fui a darle la patada y se abrió sola la puerta. Pero además solita se abrió. Antes de que usted llegara a impactar con Antes ella. que yo llegara a impactar con el pie en la puerta, se abrió sola. A ver, yo es que no Es me... decir, da la impresión clara de que detrás de eso hay una inteligencia, alguien que está jugando, Sí. Sí, con la peor intención, pero jugando con Exacto, y ustedes, luego ya ¿no? después de morir, bueno, pues dormíamos en el salón, porque a los niños, pues la verdad, como fue todo lo que le pasó allí en casa, pues les daba muchísimo miedo. Esta se me decía una noche, dice, que han abierto la puerta del salón. Diga, a ver, ya va la puerta del salón. Y dice, que ha abierto, dice, mira, el viernes, que no tienes que ir a trabajar sábado, nos vamos a quedar. Pusimos unos tresillos que tenemos de una persona sola, un cuerpo, una mesa de mármol, apoyada a los tresillos La mesa y a la que salió en puerta. el reportaje. Y se abrió un tanto así la puerta. Empujó y se abrió la puerta un tanto así. Y nos llamaba a las puertas. Nos llamaba. Justo a la misma hora que murió mi hija. a Toda la 11 por noche, ahí, 11, 11 y media. Bueno, mi hija hombre. murió del todo ya, pero se quedó en coma a las 11, 11 y media fue cuando se quedó en coma. Y ella luego murió ya a las 2 o 2 y media, fue cuando salió el médico a decirnos que ella estaba muerta. Que no se atrevía el médico a decirnos. Pero a esa hora, cuando mi hija se quedó en coma, todas las noches, sobre 6 meses o cerca del año, todas las noches nos llamaban a las puertas. Todas las noches. Y por ejemplo, en el reportaje se veía que realizaban psicofonías en, Sí. Sí, han en hecho varias muchas ocasiones. psicofonías. ¿Se grababa algún tipo de Muy mensaje? mal, ¿Decía muy quién era o mal, por muy qué mal. hacía eso? Se oían muy mal. Lo que pasa es que a nosotros, Es pues... que, y luego a los investigadores que iban allí y hacían psicofonías de esas, los trataban mal, los decían palabras que no son para decirlas, cosas que... burradas, vamos, una palabra. Y más las Y a hacer cintas, daño a la gente o sea, que no es porque sea que el investigador pusiera una cinta falsa para luego enseñárnoslas. No, las cintas que llevan Las su precintaba pegatina delante y de todo, las precintaba delante de nosotros, la ponía la psicofonía allí, se venía al comedor, al salón con nosotros, y allí no pasaba nadie hasta que él aproximadamente luego iban a acompañarle a sacar esa psicofonía. O sea que eso era realidad. Y lo que aparecían allí eran insultos. Sí, insultos y amenazas. Insultos y amenazas. Todo insultos y amenazas. Bueno, Lorenzo, Iker, ¿por qué no hacéis un poco una relación de los fenómenos, de la naturaleza, los fenómenos que ahí se han producido, ¿no? Pues parece que ahí, la impresión es que hay todo tipo de fenomenología, ¿no? Quizás es un caso donde se concentra todo tipo de fenómenos dentro de lo que es la casuística del propio fenómeno poltergeist, ¿no? Tenemos desde la aparición de la sombra hasta las psicofonías que se graban. Vamos a ir por Sí. aparición de la sombra. Sí. Con un detalle en el reportaje, yo lo he escuchado, que comentaba este muchacho, el novio de una de sus hijas, ¿no? Sí, el novio. Sí. Y el novio que también lo que hizo. tocó en el suelo y estaba como de hielo. Sí. Bueno, esa fui yo la que toqué el Usted suelo. fue la que Sí, tocó el profesor, la fui yo. Esa caída de la temperatura, esa sensación de frío brusco, pasaba cada vez que había algún fenómeno de estos. Sí, por supuesto. Y cuando estaba detrás de nosotros se nos tocaba y bueno, y con nosotros se nos ha acostado en la cama, ¿eh? Sí, varias veces
se ha acostado con nosotros porque oyó a mi marido temblar igual que si tuviese fiebre. Así un temblique igual que cuando se tiene la tiritera de la fiebre, igual decían. ¿Y sentían que se hundía el colchón como si alguien... Sí, más aparte de eso, ya como que se hunde el colchón, pero con frío, con mucho frío. Y decirle a mi marido, mira, ahora mismo, míralo, aquí está. Míralo, toca. Dice mi marido, si estás helada, el brazo, helada. Digo, pero déjalo, ¿quiere dormir aquí? Pues déjalo aquí, ya está. Es que esa es una característica muy frecuente en este tipo de fenómenos, como si aquello que fuese lo que fuese, aquello que se manifiesta, necesitara robar algún tipo de energía para su manifestación. Y de hecho, uno de los sistemas de detección que utilizan en las investigaciones es llevar termómetros que marcan un descenso de temperatura brusco, lo marcan con señales acústicas y luminosas, porque es algo frecuente, si no típico, en estos lugares de apariciones o de fenómenos de poltergeist o de fantasmogénesis, o no sabría cómo definirlo, ¿no? La gente habla de casas encantadas, de fenómenos poltergeist y utilizan todo tipo de apelativos. ¿Vosotros pensáis en lo paranormal o pensáis en lo trascendente? Vaya pregunta. Claro. Vaya pregunta que me hace ahora. La verdad es que difícil de pensar, la verdad es que sería más de investigar el caso en sí para llegar a una posible conclusión. Realmente, o aparentemente, está la trágica muerte de esta persona, ¿no? Como posible desencadenante del fenómeno, por lo tanto, quizás ahí habría que pensar en que pueda tener algo que ver, ¿no? O aparentemente, según dice Concepción y Máximo, puede ser el desencadenante y quizás sea la causa total de ese tipo de fenómenos. Por lo tanto, ya estaríamos ante algo trascendente, ¿no? Pero claro, dar ese tipo de conclusiones o de hipótesis Por es ejemplo, difícil hay sin haberlo investigado. un dato que sería importante en el momento de hacer un diagnóstico. Para que esos fenómenos se produjesen, tenía que haber siempre, tenía que estar siempre la misma persona, ¿o no? No, fuera que fuera. Fuera el que fuera. Es decir, Fuera que fuera. No se producían solo cuando estaba Concepción o cuando estaba usted, no. Tengo dos perrillas, perdona, tengo dos perrillas chiquititas, caniches, y bueno, pues estas se ponen a ladrar como si fuese a tirarse a la persona, muy nerviosas, histéricas. Y bueno, nosotros miramos, pero no vemos, pero es que ellas lo hacen. Y yo estoy en que ellas lo ven. Y luego también en mi chiquitín, el chiquitín también. El chiquitín se ha puesto muchas veces a llorar. Los caniches lo ven y lo sienten, porque creo recordar que tú, Concepción, nos comentaste que uno de los perros, el marrón, me parece que era Sí. un marrón clarito, que algo lo que Flo cogió y, vamos, lo lanzó contra la pared, o sea, salió poco menos que volando. O sea, realmente ese sí que sufrió las agresiones de lo que fuera. Yo creo, Fernando, que lo esencial quizás un fenómeno poltergeist como este, tan espectacular como este, también hay en otras partes de España. O sea, también ha habido lugares con una tremenda profusión de fenómenos extraños y de la más repinta índole. Lo que ocurre es que, para mí al menos, el dato esencial, o uno de los datos que da una importancia y relevancia especial a este caso, por encima de los demás, para mí es el informe y la visita de la policía. Porque hay que repetir que la policía, en muchas ocasiones, policías locales o municipales, sí han dejado, no escrito, pero sí han archivado, pues que una familia les ha llamado y les ha contado una serie de historias. Ahí se queda. Pero nunca la Policía Nacional, en este caso la Comisaría de Vallecas, pues tuvo el honor, como digo, nunca ocurrió antes de esto, de noviembre del 92, que una serie de policías, un inspector jefe, acompaña a otros miembros, vaya a esa casa, vea los fenómenos, sufra fenómenos, no solo como lo del armario, sino otra cosa muy curiosa, que es la aparición de una especie de aporte, que ellos identificaron como babas, arañazos en un poste, en una pared, o del crucifijo, es decir, una serie de fenómenos que yo creo que la Policía Nacional, en este caso, está del todo fuera de sospecha. ¿Qué ocurre? Que como comentaban Concepción y Máximo, los policías salieron de allí muy asustados, con casi la pistola en ristre, y ese informe está ahí, y ha sido lo suficientemente fuerte como para que ese informe quede perpetuado con las declaraciones del inspector jefe, diciendo que ello no tenía explicación aparente y era del todo inmanipulable, digamos, ¿no? La intranquilidad de la propia policía llegó hasta tal punto, pues de lo que comentábamos, ¿no? De que uno de ellos llegó a desenfundar el arma ante un armario que inexplicablemente se estaba abriendo. Una mano invisible estaba abriendo ese armario y el policía, lógicamente... No volvieron por ahí estos policías. No, dijeron que, vamos, que fui a millón y no Y entraba. además, aparte de eso, Ellos no entraban el en año casa. que se quemó la foto, el llamé yo para que otra vez volvieran a ver... Y no,
Todavía los estoy esperando. No he vuelto a aparecer. Hay que añadir un dato sobre esto, Fernando. Un dato muy curioso, Fernando, es que todos sabemos lo reciente que es la policía en estos casos, ¿no? Hasta el punto de que nosotros, al elaborar este reportaje, teníamos en nuestro poder el informe oficial de la comisaría, y hasta que no les hicimos saber a los policías, vía telefónica, de que teníamos ese informe en nuestro poder, ellos negaban todo. La policía de Vallecas decía que, bueno, posiblemente no, que, vamos, que acabaron diciendo que ese informe, pues bueno, era muy... Hasta que le enviamos nosotros el informe por fax y tuvieron que admitir todo. Hasta ese punto la policía se guarda de relacionarse con lo paranormal. Entonces, si en ese aspecto vivieron todo eso y está en un informe oficial, yo creo que algo... Es decir, estaríamos o estamos ante unos acontecimientos dramáticos de lo más variado. Hay todo tipo de fenómenos ahí que se producen dentro de una casa, ante familia y también ante las personas que llegan ahí. Había un testimonio pues del novio de una de sus hijas, está el testimonio de la policía, y ha habido más gente también de fuera que... investigadores canitos lo han visto. A ellos también les ha pasado. Sí, pasado. los ha pasado igual. A Christian Baker ese y otro hombre que iba con él, ese cogerle, levantarle, igual que si fuera un papel fumado. Bueno, eso es verídico. O sea, yo no me lo creía ni, vamos, porque me vino mis hijos, me dijeron, mamá, corre, mira lo que está pasando. Digo, pero hijo, pero si esto yo no lo puedo creer. Con una mano, el compañero de Christian Baker, con una mano le levantó, es muy chiquitillo y muy poquita cosa, pero con una mano le levantó y le pegó contra la pared. Y yo no sé cómo no le pudo matar. ¿Y por qué hizo eso? Porque, por lo visto, había hecho en la habitación, bueno, en la habitación que estaba el novio de mi hija, había muerto mi padre también. A los 5 meses murió mi hija, de mi padre. Mi padre no tragaba a mi hija. Y mi padre... otra vez. Entonces ahí, en esa habitación... No sé qué es lo que pasó delante de las cámaras de Antena 3 que estaban. Yo no sé cómo fue. La cuestión es que le cogió con una mano y aunque es muy poquita cosa, pero vamos, subirle así como le subió con una mano y como le subió como si fuese medio metro. Como medio metro. Y pegarle contra la pared. Y la mujer quedase en trance, clavarse las uñas y echar sangre. Y cuando pasase la nota de sangre ni herida las manos. Y quitarle al marido las gafas, romperlas en la mano y ni un cristal clavárselo. A ver, ¿por qué? Es decir, esas personas que cuentan, bueno, no es juicio la investigación cómo se hizo, pero yo creo que estaban dándole más fuerza. Sí. Para mí que estaban dando más fuerza. Porque luego nos estaban metiendo mucho más miedo. Es que, sí, por supuesto. Quería que cogiéramos el mismo miedo que teníamos. Nos estaban metiendo más miedo. Entonces, porque aunque ellos tengan que hacer cosas, que no nos llamen a la familia. Porque encima que solo, pero no te llaman las familias que te llamaban, que fueras a verlo. Hay una cosa clave, yo creo, que es que, triste y desafortunadamente, cuando se ha hecho público el caso de la casa de Concepción y de Máximo, han acudido, como siempre pasa, todo tipo de pelajes y de investigadores, entre comillas, ¿no? Y muchos de ellos, como ya estamos acostumbrados, con unas teorías muy extrañas y con unos rituales no menos extraños. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta gente, yo no sé a la busca de qué, acaba imprimiendo en la familia un mayor temor, una mayor inseguridad, y yo creo que es una investigación seria. Y por triste que parezca, durante estos 4 o 5 años han pasado por esa casa, que es inevitable, ¿no? Pero gente que en vez de investigar, diciendo que son parapsicólogos, pues han investigado de una forma yo creo que poco seria y desencadenando una serie de cosas que quién sabe si luego potencian el fenómeno, ¿no? Manifestaciones a través de... comentabais que cuando estuvisteis rodando allí la batería, pues aparentemente se descargó de una forma rápida, súbita, ¿no? Totalmente, Y nosotros la fotografía con la cámara tampoco pudimos echarla. La verdad es que fue tanto a Iker como a mí estar en medio del pasillo, enfocando el cuarto de baño, bueno, enfocando con la cámara. No son cámaras muy allá, son precisas, ambas son precisas. Y enfocando al cuarto de baño que no
una vez que está enfocado ya no se podía sacar la fotografía. Tanto me pasaba a mí como le pasaba a Iker, hasta en un momento dado que Porque pasó un apretabais tiempo- el obturador y no... Nada, no Claro, disparaba. sí. No Nuestra disparaba. compañera se ha mareado, por lo que me habéis dicho también, se mareó en el cuarto baño y Eso le todo. pasó, aunque no quería que lo contara, pero lo voy a contar. Ya, además seguro que está oyendo. Mamen, la productora del programa, lo que le pasó fue una cosa tan sencilla como que yo cuando salí del cuarto de baño comenté, ¿no habéis sentido algo extraño? Porque ya decimos que nos contó Concepción que ese era el lugar, el centro del aparente fenómeno, ¿no? Y según salí le comenté a Mamen, ¿no has sentido nada extraño? Me dijo, sí, me he como mareado. Y efectivamente, es que tanto le pasó a ella como me pasó a mí. Y antes de entrar en el cuarto de baño, ninguno de los dos nos pusimos de acuerdo en decir, bueno, pues ahora vamos a entrar aquí a ver qué pasa, si sentimos algo. No, no, no. Fue entrar, salir, y al salir, cuando yo le pregunté, cuando me dijo que ella efectivamente se había mareado, cosa que a mí también me pasó. Eso pueden ser cosas más o menos subjetivas, Sí, ¿no? De cada sí. uno, y por la tensión que se lleva y por... Yo no digo que sea ni mucho menos, pero lo que es innegable, por ejemplo, yo no sentí nada de eso, pero lo que es innegable, por ejemplo, es lo de la batería de la cámara, que pasa otras veces en otras casas encantadas. Cuando vuelvan allí a hacer un reportaje, no les den ustedes antes unas copitas. No, porque luego se marean. Después de terminar, sí se toman una pesicola. Pero antes Estábamos no. hablando de la relación de fenómenos que se producen o que se han estado produciendo allí, ¿no? Por ejemplo, lo de la sombra fue una cosa que Y me llamó te bastante. preguntaba eso de la batería, perdona, por saber si había habido más fenómenos en el momento álgido de todos esos sucesos de tipo eléctrico o electrónico, con el teléfono, con las bombillas, con... La Antes bombilla sí. sí, profesor. Antiguamente sí. Cuando estaban todos Al principio me refiero, cuando eso estaba en pleno apogeo, Estaba todo en pleno apogeo, igual que cuando empieza una bombilla a fundirse, empieza a hacer chispitas, pues igual se acababan de poner las nuevas. Y me decían, no, eso que se está fundiendo, eso que está fundiendo. Y ponerse las bombillas blancas, por dentro, completamente blancas. el teléfono, por ejemplo, hubo No, el facturas teléfono Lo único que exageradas, pagaban las facturas muy altas. a eso me refiero. Eso sí. Pero bueno, teniendo... Y la luz, y la luz. ¿Cuántos Pues son de llegué a familia? pagar, si ahora, por ejemplo, pues pago unas 16, 15, 16. Pues ahora antes pagaba unas 24, 21. O sea que, llamar la misma llamada que hago ahora, porque son mayormente la familia y la misma llamada que hago ahora. Incluso ahora más, porque ahora ya los chicos mayores tienen novia y tienen novios y eso, ahora son más. Y pago eso, suelo pagar unas 15 y pico, 16. o sea Fenómenos que- con grifos, por ejemplo, con el agua. Y con el agua, no, con el agua no, pero nada más, Una la luz vez, sí, la luz sí. Una vez, en el baño grande, Ah, bueno, sí, en el baño, sí. nos abrió el grifo Sí. y se me por poco salió, si nos ahogamos todos. se salió hasta la puerta de la la puerta de la vecina. calle salió el agua. Y sin saber motivo ni razón, bueno, llego al cuarto baño y digo, Dios mío, toda la entrada llena de agua. Yo lo estaba, por cierto, Y, fue no- el y- día y y yo no, estaba no había, trabajando. no estaban los chicos ni nada. Digo, yo estaba con mis hijas las mayores, pero mis hijas las mayores habíamos estado en el salón viendo la televisión y claro, fui yo al cuarto baño y estaba toda la entrada llena de agua y la puerta de la vecina que llegó, se salió todo también. Estaba Vamos, todo pero llenito, yo- llenito de agua. Eso sí. Pero es la única vez, en agua era más que eso. Luego la luz, y la luz es que decía, o había otros que nos decían que es que chupaba de ella, cogía energía de la luz y que por eso hacían las bombillas. Luego vino una mujer de Valladolid, una señora mayor, se dio conmigo, se tiró una hora rezando con la mano puesta a la frente, Bueno, mi mientras marido- se pensaba que iba a salir ardiendo. Mi marido echó humo. ¿Cómo que Y chulo? si esta señora lo está bien, lo va a ver, el programa va a decir, lleva razón don Concepción. Mi marido le tenía la mano puesta porque estuvo una hora con nosotros. Era una señora que, bueno, Claro, esta estuvo todo señora el dice día, que ve la pero Virgen con cada uno se tiraba una y hora que rezando. cura, que cura. Y bueno, pues esta señora estuvo una hora con cada uno, la mano puesta en la frente. Cuando le tocó a mi marido, y yo le miro y digo, que está echando humo mi marido. Y salta la mujer, mira, es de risa, pero luego, jolín, el rato que Al pasa principio yo. me dijo a mí, dice, tú es que no eres muy católico, o sea, tú no, muy creyente. Dice, tú no eres muy creyente. Y luego cuando terminó de rezar, dije, pues tú crees más que ninguno de los que hay aquí. Sí, bueno, pues Eres ya le más digo creyente eso. que ninguno de los Y, que hay. y Más fe, grabó la o sea, tiene última, más fe. la última No lo esta que se demuestra, grabó, pero tiene la más fe. psicofonía, fue referente a una muchacha que le había pasado casos y esta muchacha fue a mi casa para que esta señora también la hiciera lo mismo que a nosotros. Y bueno, fue referente a ella y la decía que se fuese, pero inmediatamente, que no estuviera allí.
Y a la otra chiquita, pues estaba embarazada y le decía eso, que como no se fuese se la metía en el feto. Afortunadamente parece que todo ya Sí, ha profesor, ya, gracias a pasado Dios. Gracias a Dios. o está terminando de pasar. Es que Sí, queda no había una quedado algo, pequeña- pero bueno, madre mía, ya, lo que había sido pequeñas de nuestras cosas. vidas. Ya Pero por bueno. lo menos podemos aguantar. Ya nos hemos hecho nosotros con los mandos. Bien, no es solamente el interés de compartir con ustedes, pues, bueno, un caso espectacular de poltergeist, sino hacer, yo creo que es importante por la actitud sana que ha tomado la familia y el cómo al final han conseguido enfrentarse y superar toda esa serie de acontecimientos. Está bien tener ese testimonio, traerlo aquí, pues yo estoy convencido de que en alguna de las casas donde están ahora sintonizando este canal han sucedido o están sucediendo fenómenos extraños. Y bueno, el ver que a otras personas, que a otra familia normal, madreña, pues le ha sucedido ya de entrada significa un cierto alivio. Pero además el tener la oportunidad de ver y escuchar cómo ellos manifiestan que enfrentándose y tomándoselo incluso un poco a broma han terminado por superar toda esa serie de acontecimientos, yo creo que también es un buen ejemplo o puede ser útil para algunos de ustedes. Volveremos la semana próxima con algún otro tema que esperamos que sea de su interés y quisiera terminar pues dándole las gracias a Concepción y a Máximo por su amabilidad e invitándoles pues siempre que quieran. Esperemos que por otros temas más divertidos y no porque vuelvan a pasar cosas raras. Pues bien, pues hasta siempre, aquí les esperamos y espero contar con su presencia la próxima semana.